Vamos a leer Romanos capítulo número 8. Nos dice verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. Veamos también el capítulo número 12 de Primera de Corintios. Vamos a hacerlo en el versículo número 2, Primera de Corintios. Dice: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. De lo que es el milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento. Siempre trate la manera de poner mucha atención en esto. Vamos a ver, en el estudio pasado estuvimos hablando, decíamos que no se puede, o que el pecador o la persona que no es convencida del pecado, de justicia y de juicio, que es la labor que hace el Espíritu Santo en el campo de la evangelización, decíamos que estas personas, luego de que escucharon el enorme trabajo del Espíritu Santo en esa línea de convencerles, de mostrarles la justicia de Dios a través de Cristo, a través de el sacrificio de Cristo, y mostrarles a la vez el juicio, que en este caso es lo que todos nosotros como creyentes ya sabemos, que Satanás ya fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Eso nos hace claro de que el enemigo de nuestras almas está vencido, porque ya fue juzgado, vencido, y claro que posteriormente llevará el momento de su condena ya eterna en el lago de fuego. Todas las personas que pasaron por alto o están pasando por alto lo que es este convencer de pecado, esta manifestación de la justicia y lo que es el juicio, estas personas no tendrán ninguna excusa en el día de que sean juzgados delante de Dios. Es decir, van a compadecer y no van a poder excusarse de ninguna manera, porque el Espíritu Santo hizo su trabajo. Lo que siempre se espera que la persona reaccione a lo que es ese trabajo del Espíritu Santo de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, que es precisamente lo que nosotros supuestamente ha sucedido. Pues usted llegó al punto de que dijo: yo soy un gran pecador y necesito la justicia de Cristo, y nos amnistiamos en esa justicia, no en la nuestra,
Y en ese caso nosotros pues reaccionamos, pero la gran mayoría de personas durante lo que es la historia humana, la gran mayoría, hermanos, no han reaccionado. La gran mayoría pasaron por alto todo este trabajo del Espíritu Santo y lamentablemente, pudiera decir lamentablemente, que no estamos hablando de personas que no se les predicó. No estamos hablando de personas que fueron ajenas del plan de salvación. Estamos hablando de personas que incluso estuvieron vidas enteras dentro de una iglesia oyendo la palabra, pero que no creyeron necesario dar el paso del arrepentimiento y cubrirse con la justicia de Dios. O sea que en esto es lo más lamentable. Por ejemplo, pongamos el caso de Judas. Judas puede identificarse como aquellas personas que están dentro de una congregación y que ni pío hacen. Y que lo mismo sucede, sea la predicación de una o de otra manera, apelando a lo que es una realidad de descomposición espiritual de la persona. Ve que personas no se mosquean, como dice. A alguien, y hay algo que muchas personas, eso es lo más duro de esto. No sería tanto que pues sean los externos los que no entienden, los que nunca han escuchado la palabra. Esas personas desarrollan Biblia, esas personas desarrollan conocimiento dentro de los aspectos. Dicen, no, si sabemos que hay un juicio, sabemos, pero se quedan en el saber, pero no llegan al convencimiento. Estas personas, hermanos, van a tener que enfrentar lo que es la condenación eterna. Así de sencillo. Decíamos que, por ejemplo, en el capítulo número 20 del Apocalipsis, verso 11, se habla ahí de lo que va a ser el juicio o el gran juicio del gran trono blanco. En esa ocasión se reúne, es decir, todos los que han muerto desde Caín, desde los primeros, van a resucitar para dar cuentas, hasta el último que haya nacido. Ahí dice que se les va a juzgar de acuerdo a lo que hicieron. Pero dicen el Evangelio de San Mateo 25, 41, decíamos el jueves pasado que en ese versículo 41 de San Mateo habla de que serán juzgados. Es tremendo esto. Serán juzgados, dice, van a ser juzgados, se lo voy a leer. Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y hacíamos el énfasis en esta palabra preparado. Decíamos que Dios, diciéndolo en ese término así bastante general, no hizo el lago de fuego, el infierno, para los hombres. Aquí dice preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero claro que cuando el hombre pasa por alto lo que es el que el Espíritu Santo le quiera convencer de su pecado y de la justicia que hay en Dios, estas personas tienen un gran problema. Y el problema es que se le suma a la condena o al lugar de destino donde van, en este caso, los demonios. La Biblia habla claro, hermanos, este asunto no es como para
para meter miedo. Este asunto de la predicación y de esta manera que lo vamos haciendo no es para tales cosas, sino esto es para que cada uno vaya sacando sus conclusiones, vaya viendo que esto es un asunto bien serio, porque la misma palabra dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. ¿A quién? ¿A qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, en términos generales a este mundo. ¿Qué se le ha dado a este mundo? Se le ha dado un Salvador. Se le ha dado un Espíritu Santo. Eso es haberle dado mucho. Pero también esa palabra abarca a aquellos que tenemos una Biblia, aquellos que de alguna manera conocemos un poco de doctrina, pero que tampoco hemos reaccionado a esa voz del Espíritu Santo. Entonces ahí va todo esto incluido. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Ahora, en este caso, el que fue convencido, estoy haciendo un pequeño repaso, el que fue convencido, decíamos que hermanos, podrá caminar, y oigamos bien esto, podrá caminar por la nueva vida, en este caso, solo, hermanos, haciéndolo por fe. ¿Por qué tiene que hacerlo por fe? Es decir, en el caso nuestro como creyentes, la única manera como podemos transitar lo que es diríamos, un camino minado por tantas dificultades, por tanto bagaje del mundo, por tantas cosas que cada uno de nosotros no ignoramos. Digo esto, que la única manera como las personas pueden, en este caso seríamos los creyentes, pueden caminar o transitar por este camino difícil, ¿verdad? Solo será por la fe. Porque decíamos que luego viene el enemigo a atacarnos, a decirles: tú no eres, tú no puedes, tú no lo alcanzarás. Al cielo no puedes llegar porque tú no tienes o no das la medida. Esto ya es para con los creyentes. En este caso, los creyentes no podemos cruzar el lago de las circunstancias, de las oposiciones, de las tentaciones, si no nos afianzamos de la fe. La fe, dice la palabra, léalo conmigo en Romanos, capítulo número 1, donde nos habla de que la fe es la herramienta, diríamos, o podemos decirlo, es el arma. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, verso 17 del 1 de Romanos, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, dice Pablo, mas el justo vivirá por la fe. Entonces el creyente tiene que no tanto caminar en este valle de circunstancias de este mundo, decíamos, no tanto haciendo un transitar basado en el razonamiento, porque cuando caminamos guiados por el razonamiento, no vamos a poder cruzar el lago de las dudas, porque es un océano de dudas las que cada creyente tiene que enfrentar. Entonces, en este caso, necesitamos, y no se entienda que yo estoy diciendo que no podemos nosotros usar la razón. Entonces no podríamos
No podríamos, claro que la razón es importante, pero si nosotros razonamos lo que es la vida espiritual, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder mantenernos firmes, porque la razón siempre nos va a bloquear. La razón siempre nos va a decir no puedes. Por eso es que el apóstol, y todo lo que es en la Biblia, vamos a encontrar que dice, y precisamente acá dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el justo, nosotros vamos a ir avanzando en este mundo minado, como decíamos. Vamos a ir avanzando por la fe. Vamos a ir avanzando por la fe. Vamos a ir avanzando, sí, lo podemos. El Señor venció, nosotros venceremos. El Señor lo logró, nosotros lo lograremos. Por ejemplo, el Señor resucitó, nosotros resucitaremos. Pero si eso lo llevamos a la razón dice, ¿qué es lo que pasó? Lo que sucedía con Nicodemo. ¿Cómo puede ser que un hombre ya viejo entre al vientre de su madre y nazca otra vez? Eso es razón. O sea que él estaba razonando la vida espiritual. Pero eso bloquea al creyente. Pero es ahí donde nosotros necesitamos caminar por fe, por fe, por fe. Lo lograremos porque el Señor lo logró por fe. Decíamos, y aquí en Romanos tenemos que dice, cuando el Señor hace la propuesta de la salvación, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, tu boca y en tu corazón, que si creyeres, creer, y confesares, confesar, entonces seré salvo. Yo siempre le he dicho, y eso no es que yo lo he inventado, sino que sencillamente, si usted le pone atención, no mienta la razón. Porque el justo es por la fe que tiene que vivir. Si el Señor dijera, si creyeres en tu mente o razonaras en tu mente, creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, no pudiera haber vida cristiana. Porque la razón nos quebraría a las primeras de cambio. Entonces, nosotros tenemos que afianzarnos de la fe. Nosotros tenemos que sostenernos en la fe, que sin fe, dice también la palabra, es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros vamos avanzando en la vida espiritual, con las dificultades, con los gigantes, con las situaciones que se nos anteponen, y nosotros vamos, hermanos, ahondando en la fe. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos cuando habla en su capítulo número 11, que dice que por la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Si habláramos de algunos personajes como Moisés, dice, por la fe Moisés dejó de llamarse, renunció el ser llamado hijo de la hija del faraón y identificarse con el vituperio de Cristo por la fe. Entonces Moisés vio el sacrificio de Cristo, vio el vituperio de Cristo por la fe. Así que te caminas por la fe. Ahora, en este caso, hermanos, en esto siempre se esmerarán los que luego de que fueron convencidos, que en este caso seríamos los creyentes, convencidos de pecado por el Espíritu Santo, pues en ese momento que fuimos convencidos, póngase bien, fíjese bien, que fuimos convencidos en ese momento, hermanos, que el pecador, nosotros fuimos convencidos, en ese preciso momento se generó el pecado, el milagro del nuevo nacimiento. Eso es el tema que decíamos que íbamos a desarrollar ahora. Lo que es el milagro del nuevo nacimiento. Ahora, cuando vamos a entrarle ya a lo que es
el tema de esta noche, vamos a ver que el milagro del nuevo nacimiento es realmente, la palabra lo dice, es un milagro. En el razonamiento, decíamos, humano, nadie puede, hermanos, llamar, como decíamos en este versículo, a Jesús, llamarle Señor, sino por el Espíritu. Esto es la señal del milagro. Entonces, cuando nosotros ahora podemos llamar, como lo está diciendo acá Pablo, cuando se refiere, cuando mienta a los Corintios en su capítulo 12, 2 al 3, cuando está diciendo ahí que nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede hacerlo sino por el Espíritu. ¿A qué se está refiriendo acá? Se está refiriendo que esas actitudes que ahora nosotros podemos llamar a Jesús Señor, que podemos llamarle mi Salvador, que podemos llamarle mi esperanza, mi roca fuerte, mi libertador, mi Salvador. Todas esas palabras no las puede definitivamente expresar nadie que no haya tenido el milagro del nacimiento del Espíritu, el milagro del nuevo nacimiento. Nadie puede, eso es lo que leíamos, nadie puede llamar al Señor, lo leemos de nuevo, 12 de Corintios. Nadie puede llamar, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Detengámonos un momento en esto. Por ejemplo, por tanto, póngale atención al versículo 3. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu puede llamar, dice, anatema a Jesús. ¿Cuántas personas blasfeman del Señor? ¿Cuántas personas y blasfemias de unas o de otras mayores que otras? Como por ejemplo la línea de los testigos contra Jehová, por decirlo de esta manera, el que ellos no puedan como reconocer a Jesús como Dios. Eso debe de llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque a Jesús, por lo menos estas sectas, no lo reconocen como Dios. Lo reconocen como un ángel de poder, cercano a Dios, pero nunca lo van a reconocer ellos como la deidad, como el Dios mismo. En ese caso, lo que dice Juan también, que el que niega que Cristo vino por medio de la carne es anatema, es maldito. Anatema es igual maldito. Dice, pero acá este tipo de líneas son las que en este caso, hermanos, estarían pronunciando blasfemias, situaciones que deshonran la deidad de Cristo. Y si hablamos de todas aquellas personas que, aparte de estas sectas, que no lo reconocen como Dios, porque Cristo es Dios,
¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y no es que nosotros seamos politeístas. Lo que sucede es que hay que comprender los conceptos. Cuando se habla se habla de la Trinidad, no se está hablando de un politeísmo, se está hablando de un Dios con una sola esencia, un Dios con un solo propósito. Estaríamos hablando, para que se vaya entendiendo mejor, como una sola esencia, como que aquí tenemos una esfera y dentro de esta esfera aquí está la composición de Dios, por decirlo de esa manera. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí no estamos hablando de varios dioses. Estamos hablando de un solo Dios, de una sola esfera, donde está Dios en tres personalidades. Y queda tan claro esto que vemos de qué manera el Padre envía al Hijo. Y luego que el Hijo hace su misión, que era sacrificarse por los pecadores, luego viene lo que es el ministerio del Espíritu Santo, quien dice Juan 16:8 en adelante, que dice que el Espíritu vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí podemos ver las funciones, pero el mismo propósito, salvación. Entonces ahí vemos nosotros la operatividad de cada uno, las asignaciones de Dios mismo en diferentes áreas. Entonces nadie puede llamar, está diciendo, al Señor, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie, ninguno puede llamar de esa manera anatema al Señor. Ninguno puede blasfemar de él. Pero los que luego dice, y nadie puede llamar anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Cuando nosotros estamos en nuestras oraciones, estamos acercándonos con nuestra manera de orar y nos acercamos al Señor. Ayúdame, Dios, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Estamos involucrando a Dios en un término general, y si podemos ir identificándolo por separado, Padre, por lo menos la manera que Jesús recomendó que se orara era Padre nuestro, diría Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, un modelo, dirigirse a Él. Pero tampoco es pecado dirigirse a Cristo. Pero acá solo los que han sido, en este caso, los que han sido milagrosamente nacidos de nuevo son los que pueden llamar Señor, Jesús, Salvador, mi Dios, al Señor Jesús. Son los únicos, ¿verdad? Así que estos son los únicos que reciben. ¿Por qué? Porque hemos tenido un nacimiento. Ya le voy a explicar qué significa o cómo se puede identificar lo que es el nacimiento, porque el tema, decíamos que se refería al nuevo nacimiento, el milagro del nuevo nacimiento. Quiere decir que, vamos a ver, que el nuevo nacimiento es tan milagroso, hermanos, como la concepción misma de Cristo en el campo puramente humano. Y váyase conmigo a Lucas, en el capítulo número 1. Vamos a ver de este evangelio de Lucas, donde nos habla de esta concepción
es decir, de este milagro del Espíritu Santo, para que luego nosotros nos veamos ahí también, hermanos, identificados con esto. Nos dice el versículo 35 de Lucas, dice: respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Oiga, qué interesante es este versículo 35. Respondiendo el ángel, está hablando cuando el ángel abordó a la bienaventurada María en ese evento que nosotros ya conocemos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos el milagro tremendo, hermanos, que Cristo, sin padre carnal, sin padre humano, porque ya lo hemos enseñado, que José solo desempeñó, diríamos, una manera de padre adoptivo, por decirlo de esa manera. Eso fue un padre adoptivo de Jesús. Pero ¿quién fue el que engendró a Jesús en su humanidad? Aquí no hay parte humana. Aquí quien engendró, ¿verdad? Engendró al Señor Jesús sin padre carnal fue, hermanos, un milagro del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Por eso es que si nosotros vamos estudiando esto, vamos a ser, como dije al principio, hermanos, mejores creyentes, porque evangélico o creyente no tanto significa que nosotros vengamos a una iglesia, que nosotros nos denominemos creyentes, que andemos una Biblia. Sobre todo, nuestro cristianismo tiene que estar basado en el saber quién es Dios, en el saber qué es la operación que Dios ha hecho en nosotros para que seamos lo que somos. Porque, hermanos, si le preguntamos, por ejemplo, en el caso puramente humano, como se dice, el nacimiento de un niño, aun cuando por vía humana, siempre es un milagro. Es un milagro, porque cada niño que nace es un milagro. Pero este es un, hermanos, extraordinario milagro, porque aquí no hay intervención carnal para que naciera el Señor Jesús en el ámbito de hombre. Aquí lo que vemos nosotros, ¿verdad? Aquí lo que vemos es un tremendo milagro que fue el Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo vino sobre María y milagrosamente quedó, hermanos, diríamos, ya el elemento dentro de esa matriz. Y lo que hace la madre, pues como se dice, lo que hace la madre es incubar al bebé. Y claro que la madre sirve de vía de alimentación al bebé, donde se forma el bebé, pero ese esperma que cayó en el óvulo, ese es el tremendo milagro. Ahí está
El tremendo milagro está ahí. Y yo no estoy diciendo, desmeritando, por supuesto, lo que es la parte maternal. Eso es, las mismas madres dicen que es lo más hermoso para ella. Pero aquí hay un milagro. Aquí hay un milagro de parte del Espíritu Santo, nada menos para nuestro Salvador. ¿Qué le parece? Es un milagro tremendo. Así que, si esto se dio para que fuera Cristo, en este caso fuera Cristo hecho una persona por la vía milagrosa del Espíritu Santo, vea usted la función del Espíritu Santo. Vea usted el trabajo del Espíritu Santo. Y que fue lo que le dijo el Señor, sí, el mismo Señor se lo dijo a Nicodemo, porque Nicodemo pensaba, fíjese bien, Nicodemo pensaba que con toda su cabeza llena de ley y de conocimiento, para él era suficiente todo aquello. Y eso se sigue repitiendo, porque hay personas que creen que porque saben, hermanos, tanto de la Biblia, tanto de las cosas de Dios, eso es la base. Y yo no estoy diciendo que sea malo conocerlo de Dios, porque cuando se conoce lo que es lo de Dios, pero en el término que debe de conocerse, la Biblia, el mismo apóstol Pablo dijo: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero cuando Pablo dice, no lo transversemos, porque allá dice, mire, entonces no hay que leer porque la letra mata. Hay que ver el contexto. Pablo está diciendo, la letra de toda esa gama de leyes que se metían los fariseos, esa letra los estaba matando. Y lo que edifica es el espíritu. Y eso fue lo que sucedía con Nicodemo. Nicodemo estaba lleno de letras, lleno de teología, de Moisés y de todo eso. Y él pensaba que eso era lo suficiente. Pero el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿De dónde le dijo? Tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, lo que vemos nosotros, el tremendo milagro del nuevo nacimiento, el milagro del nuevo nacimiento, eso es lo más grande que pudo haber hecho Dios para salvarnos a nosotros. Porque por eso, entonces, ¿qué fue lo que le dijo el gran teólogo Nicodemo? ¿Y cómo es eso? Le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y tú, le dijo el Señor, se lo recriminó, y tú sos maestro, le dijo, y ni estas cosas entendés. Es que cuando no ha nacido, usted y yo medio entendemos porque hemos tenido un nuevo nacimiento, pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El hombre natural no puede entender nada de esto. Ellos no saben, ellos pueden rezar, ellos pueden especular, ellos pueden hacer sus ritos, sus ceremonias, sus acciones religiosas, pero ellos no pueden entender las cosas que son del espíritu, porque para entender las cosas del espíritu tiene que haber habido un nuevo nacimiento, ya no un nacimiento. Por eso es que le dijo el Señor, tú siendo maestro no entiendes esto tan sencillo, porque es sencillo. Ahora nosotros lo vemos tan sencillo. No entiendes esto tan sencillo. ¿Y qué si te digo un poquito más? Vas a quedar dando vueltas toda la vida. Y le dijo, porque lo que es nacido de la carne, así se lo dijo. Dicho de otra manera, no lo malinterprete ese versículo cuando dice, mire la carne, no. Lo que es nacido, lo que le está diciendo, lo que es engendrado del hombre, engendro del hombre es.
A eso se refiere. Pero que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pero lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. Así se entiende ese versículo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el caso puramente nuestro, bueno, se generó en Cristo y se generó en nosotros. O sea que justamente cuando el Espíritu, por ejemplo, me estaba convenciendo a mí de pecado, de justicia y de juicio, ese día, que fue un día que no espero estar mal, 4 de septiembre del 82, probablemente, sí, 4 del 82. Ese día que yo, claro, el Espíritu me venía trabajando. El Espíritu no es que a veces, hermano, lo quiebra uno de un solo, como sucedió con el etíope eunuco. En otras ocasiones, uno se vuelve más duro, más resistente a la luz, porque la luz siempre huye, las tinieblas huyen a la luz. Y para poner el ejemplo, en ese preciso momento, fíjese cómo es esto, en ese preciso momento que yo, por la intervención del convencimiento del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, yo abrí mi corazón. Yo me recuerdo qué fue lo que sucedió. Yo se los he dicho. Yo dije, bueno, como yo soy de muchacho, ¿verdad? Cool, decía, y que yo digo, esa era la mentalidad mía. Había bastante gente, cuando vean que pase este gran personaje, esa era la idea mía, ¿verdad? Estaba yo ahí especulando, meditando atrás, oyendo lo que era la predicación. Yo dije, cuando yo pase, un montón de gente que va a pasar, porque van a ver que este muchacho pasó y van a decir, no, no nos podemos quedar. Yo, bueno, eso fue lo que empecé a razonar al principio, pero después yo perdí el control. Diríamos no que quedé loco, sino que entró una experiencia sobrenatural que me llevó para adelante. Y cuando me llevó para adelante, empecé, hermanos, a ver algo sobrenatural. Ahí fue mi nacimiento. Ahí nací del agua y del Espíritu. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con cada uno de aquellos que hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Manuel Elwin, ¿cuándo fue que usted tuvo esa experiencia? Uno tiene que, bueno, yo me recuerdo. ¿Cuándo fue? Porque vamos a hablar un poquito más. Ya tenemos 2 minutos que vamos a dedicar a otro enfoque. ¿Cuándo fue que usted tuvo esa experiencia? ¿Cuándo? Entonces, cada uno en ese preciso momento que tuvo, ¡fua! hubo, digámoslo, no lo entienda así, pero hubo la intervención. Vino la intervención sobrenatural sobre nuestro espíritu y nacimos del agua y del Espíritu. Se dio el milagro. Y cuando se da ese milagro, como poníamos el ejemplo del Señor, se da ese milagro, en este caso, ¿verdad? De inmediato, uno como que lo despiertan, como que le quitan el telón, como que algo ha sucedido. Y en ocasiones, fíjese bien, yo se lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Yo no fue que, hermanos, fíjese cómo es este nacimiento, el milagro del nuevo nacimiento.
el milagro del nuevo nacimiento es diverso para las personas. Pero sucede que, por ejemplo, en el caso mío, no fue luego de esa experiencia que lo que en mi vida resultó en ese momento fue, hermanos, una tremenda convicción. Convicción fue lo que luego de iniciar ese nuevo nacimiento, una nueva. Y viene lo que es la guerra. Luego viene lo que es la angustia de los ataques del enemigo. Luego viene, todo se le avalancha a uno. Pero como en este caso ha habido un nuevo nacimiento, damos un amén, iglesia. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ayuda al recién nacido. Romanos capítulo número 8 nos dice en este capítulo y verso 26, vamos a leer del versículo, vamos a ver del versículo, ya lo tenemos, dice el verso 25, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardaremos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí vemos que es como la madre, por decirlo de esa manera. Que la madre, por ejemplo, remontémonos en la persona del Señor Jesús también. Veamos que luego que es engendrado en María, esa intervención tremenda, veamos si el Espíritu dejó al Señor. No lo dejó ni un momento. Es más, dice que luego que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo llevó, decíamos en una ocasión, lo llevó a que practicara la batalla espiritual. Lo llevó y le tiró de gallo, le tiró al diablo. Y ahí se fajó el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí se fajó con el Señor. El Espíritu es el Espíritu. Entonces el Espíritu hace esa función de protección a los que han tenido el milagro del nuevo nacimiento. El Espíritu hace la función de la guianza. El Espíritu intercede. Al igual, ¿verdad? Esa protección la vemos en la familia. Entonces ahí está el Espíritu Santo. Y como decíamos allá en y hay una certeza que dice Pablo cuando leíamos en Corintios primera 12, 2, 3, que habla y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos. Por eso es que el creyente, y fíjense en esto, el creyente no puede andar como especulando si somos salvos. El creyente no puede, porque el Espíritu, damos un amén, el Espíritu que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu da testimonio. Dicho de otra manera, el Espíritu dice: no, si yo lo engendré, es de Dios. ¿Qué le parece? ¿No será importante saber todo esto?
¿no será que le abren los sentidos espirituales todo esto a uno para ver el milagro que ha sucedido? Porque tampoco es del que quiere ni del que corre. ¿No será? Entonces aquí, como dice Pablo aquí en Romanos 8, está diciendo el verso 26, al igual manera nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Hasta de eso se encarga el que nos engendró, el que nos hizo nacer del agua y del espíritu. Este asunto, vamos a ver, con lo cual voy cerrando, vamos a ver que el espíritu no deja abandonado al creyente. El espíritu es más, no solo lo ayuda en sus necesidades, no solo intercede por lo suyo, sino que le pone un sello. Capítulo 1 de Efesios 13, si no estoy mal, le pone un sello, lo sella, este es mío. Y es ahí donde viene, hermanos, lo que son las controversias. ¿Cómo puede ser que ya lo que selló el Señor lo va a desellar? No se puede. Lo que está sellado, está sellado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que ya está, lo que le pertenece a Él, es de Él. Él no puede estar borrando con chelito otra vez aquello que se le acabarían los chelitos, porque a cada rato nosotros le fallamos. Pero tampoco eso da permiso para ser siempre pecador. Pablo dice, o Juan dice en su carta, dice, el que practica el pecado, el que practica el pecado, ¿qué dice? No es de Dios. Pero dice en su capítulo 2:1, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Eso quiere decir que no somos perfectos, pero cuando venimos y por no soportamos algo, un dardo nos cayó, entonces tenemos al Espíritu Santo que intercede por sus hijos. Tenemos el Espíritu Santo que un día nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y le dice, abogado tenemos. Mire qué abogado, es el único abogado que puede acercarse al Padre y decirle, hermanos, con toda esa abogacía, interceder por aquellos frágiles hombres mortales. Si son para el Señor, dérselas fuertes. Bendito y alabado sea su nombre. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo y está trabajando en nosotros. Ahora, lo que dice Pablo, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Preguntémonos nosotros, si nuestro espíritu nos da testimonio, vos sos de Dios, vos sos de Dios, vos ya tuviste el milagro del nuevo nacimiento. Eso no necesita que se lo anden marcando a uno, uno siente. ¿Y en qué se conoce el que ese ha nacido de nuevo? En que, hermanos, ese no está para echar mano, como yo digo, echar mano, ser hábil, buscar motivos para pecar. No, esos están luchando con la ayuda del que los hizo nacer milagrosamente. Esos están luchando, esos aborrecen el pecado, y cuando caen en una desgracia del pecado, esos no se sienten bien, esos se sienten morir, porque ya han nacido de nuevo. Esos no pueden seguir mascando el pecado, esos se duelen. Esos son como, hermanos, como diríamos, peces que los han sacado del agua. Es la figura del pródigo. No, ya no aguantó de hartarse tantas algarrobas. No, dijo, me levantaré. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se levantó. Pero aquel que vive dentro de la iglesia
y como dije hace un momento, se llena de conocimiento, pero que sus frutos son frutos de la carne, como dice Pablo a los Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, mentira. ¿Y qué más? Si ellos no hacen pío, pasan los años y no dejan esa otra mujer que tienen. Pasan los años y siguen robando. Pasan los años y la lengua cada vez más larga. Pasan los años y las raíces de amargura. Entonces, por eso es que dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, en este asunto hay que ponerle atención. Este asunto es yo y Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Entonces, el creyente, el que ha nacido de nuevo, va a evidenciar ese nuevo nacimiento. Es como que un niño, pues, que aparezca acá, o es como que nosotros en lo normal hemos nacido y podamos y digamos: no, yo no he nacido. No, yo no he nacido. Que usted le mete en la cabeza, hay que llevarlo al manicomio. No, yo no he nacido. ¿Y qué está? Pues no está usted, pues. Y no es usted una persona, pues no, yo no he nacido. Entonces, pero el que ha nacido espiritualmente también puede dar certeza. No, yo ya nací, se operó el milagro de la salvación en mi vida. Yo soy salvo, yo soy nacido, yo nací de nuevo. Yo soy una. Entonces esa persona es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y él trabaja y él lucha para que las cosas sean nuevas. Esas son las características. El que no ha nacido de nuevo, ahí está, ahí se envejece. Ni tiene valor ni de ir a bautizarse, pues. Hay cristianos que, hermanos, y voy a decir un poco más. Hay cristianos que son, como alguien ha dicho, en cuanto a servicio, los adornos de la iglesia, hermanos. Son los que adornan la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. ¿Por qué? Por culpa del Espíritu Santo, porque no han querido abrir el corazón al nuevo nacimiento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No han querido abrir el corazón al nuevo nacimiento. El que ha sido nacido, el Espíritu Santo los guía. El Espíritu Santo los ayuda. Les dice hasta cómo orar. Mire, no abandona a su pueblo. Y como la Biblia dice, pónganse de pie: si Él o si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, del amor de Cristo, hambre, pestilencia, por Él somos muertos. ¿Quién podrá quitarnos este nacimiento milagroso que lo generó en nosotros el Espíritu Santo? Por eso decíamos que cuanto más vamos entrando de la Trinidad en la iglesia, vamos a ser creyentes fuertes, creyentes sabios, creyentes espirituales. El tema de esta noche fue el milagro del nuevo nacimiento, hecho por el Espíritu Santo en la persona que es convencida de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a cerrar nuestros ojos.